Las pesadas puertas del palacio apenas se habían cerrado cuando el rey Carlos pronunció una frase que cambió instantáneamente la atmósfera dentro de la habitación. Tras una reunión de emergencia con los miembros más importantes de la Casa Real, el monarca confirmó que los preparativos formales para la futura coronación del príncipe William ya estaban oficialmente en marcha. Esto no se presentó como un ensayo, un ejercicio simbólico o una contingencia distante escondida en la planificación constitucional, sino como una instrucción real directa que exigía una acción inmediata, y el silencio que se apoderó de la sala reveló cuán profundamente esas palabras habían conmocionado a todos los presentes. Antes de profundizar en lo que esta notable decisión podría significar para el futuro de la monarquía, asegúrese de suscribirse para nunca perderse otra actualización real importante. La invitación a la reunión llegó casi sin previo aviso, dejando incluso a los miembros más experimentados de la familia inseguros sobre su propósito. El rey Carlos había convocado al príncipe Guillermo, la reina Camila la princesa, Catalina la princesa Ana, y un grupo selecto de asesores constitucionales para una sesión informativa confidencial como ninguna a la que habían asistido antes. No se ofrecieron explicaciones por adelantado, solo el claro entendimiento de que la asistencia era esencial, lo que creó una atmósfera de inquietud mucho antes de que alguien tomara asiento alrededor de la pulida mesa. Cuando finalmente comenzó la discusión, el rey explicó que el tema era la continuidad real. El proceso, cuidadosamente estructurado, diseñado para preservar la estabilidad cuando un reinado finalmente da paso a otro. La sesión informativa, responsabilidades futuras, autoridad constitucional, planificación ceremonial y todas las medidas prácticas destinadas a evitar la incertidumbre durante una futura transición de la corona. Cada página representaba años de preparación, pero escuchar esos planes en voz alta los transformó de una teoría distante a algo que de repente se sintió profundamente personal. Charles abrió lentamente la carpeta informativa, miró directamente a su hijo mayor y habló sin dudarlo. Palacio de Buckingham, sede de trabajo del monarca británico, iba a comenzar la planificación formal para la eventual coronación del príncipe William, incluido el marco ceremonial, el calendario constitucional, las disposiciones de seguridad, la planificación de invitados y la extensa preparación requerida para un futuro soberano. Era una declaración que tenía un enorme peso constitucional y una vez pronunciada no podía simplemente retirarse. El anuncio se extendió por la habitación con una fuerza abrumadora. El príncipe William permaneció completamente inmóvil, sin ofrecer una sonrisa ni ninguna reacción visible, porque entendía mejor que nadie que tales preparativos solo podrían hacerse realidad después del final del reinado de su padre. En lugar de inspirar orgullo, las palabras llevaban el doloroso recordatorio de que cada paso hacia su propio futuro también representaría un paso más hacia la pérdida del hombre que había pasado toda su vida preparándolo para la responsabilidad. La reina Camila se volvió lentamente hacia el rey, luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Para ella, la decisión parecía traspasar la parte más íntima de su matrimonio, sin darles tiempo a ninguno de los dos para afrontar juntos su significado emocional. Si bien entendía la necesidad constitucional detrás de tales preparativos, no podía ignorar la realidad profundamente personal oculta bajo el lenguaje formal de sucesión y deber. Charles silenciosamente colocó su bolígrafo junto a los documentos informativos, pero ese simple movimiento parecía tener mayor autoridad que cualquier voz elevada. Mirando alrededor de la sala, declaró con calma que el proceso avanzaría de inmediato y que no se permitirían más demoras. Su tono se mantuvo mesurado, pero la certeza detrás de sus palabras dejó poco lugar para el desacuerdo, dejando inequívocamente claro que la decisión ya se había tomado. La princesa Ana observó cada detalle con su característica compostura, notando mucho más de lo que nadie parecía notar. Por un breve momento, vio una fecha escrita a mano en una página dentro de la carpeta del rey, pero antes de que pudiera estudiarla más a fondo. Charles cerró el archivo con calma
y ocultó su contenido una vez más. La pregunta sin respuesta permaneció en la sala, añadiendo otra capa de incertidumbre a una reunión ya de por sí emotiva. Finalmente William rompió el silencio que se había apoderado de todos, desde el anuncio. Mirando directamente a su padre, preguntó en voz baja hasta dónde habían avanzado estos preparativos, esperando tal vez que la respuesta pudiera ofrecerle alguna tranquilidad. Charles miró a su hijo a los ojos sin dudarlo, y respondió simplemente que la planificación había avanzado lo suficiente como para que William ahora necesitara estar completamente preparado, una respuesta que eliminó cualquier ilusión restante de que estas discusiones fueran meramente teóricas. Ningún asesor interrumpió. Nadie intentó suavizar las palabras del rey ni aliviar la carga emocional que llevaban, porque todos los presentes comprendieron el extraordinario significado de lo que acababa de suceder. La reunión dejó de parecer una discusión constitucional y se convirtió en una confrontación intensamente personal entre la responsabilidad, la mortalidad y el futuro de una de las monarquías más antiguas del mundo. Cuando la reunión llegó a su fin y los demás abandonaron lentamente la habitación, Catherine permaneció junto a su marido. Ella notó el ligero temblor en las manos de William, no como un signo de entusiasmo por la corona, sino como evidencia del peso emocional que de repente había recaído sobre él. En ese momento de tranquilidad, reconoció que prepararse para la realeza también significaba prepararse para imaginar un futuro sin el padre al que todavía amaba profundamente. Detrás del lenguaje formal de la sucesión había algo mucho más humano de lo que los documentos oficiales podrían jamás expresar. Había un padre que intentaba cumplir con sus responsabilidades constitucionales, un hijo que luchaba por aceptar lo que implicaban esas responsabilidades, una esposa que veía a ambos hombres cargar con cargas que ninguno quería compartir en voz alta, y una familia obligada al enfrentar un final que desearían no haber imaginado nunca. Cada página del expediente informativo representaba no solo el deber para con la nación, sino también la dolorosa realidad del tiempo mismo. Para el público, una coronación simboliza la continuidad, la celebración y la transición pacífica de la autoridad real. Para el príncipe William, sin embargo, la discusión representó algo infinitamente más doloroso, porque cada conversación sobre usar la corona también significaba reconocer el inevitable día en que su padre ya no la usaría. Lo que parecía majestuoso desde fuera conllevaba un coste profundamente personal que muy pocas personas podían comprender realmente. El rey Carlos había pasado la mayor parte de su vida esperando convertirse en soberano, aprendiendo a través de décadas de paciencia lo que significaba prepararse para responsabilidades que nunca podían apresurarse. Ahora la historia lo había colocado en la posición opuesta, exigiéndole que preparara al hijo que eventualmente lo sucedería. Dentro de esa profunda contradicción, el amor por la familia y la devoción al deber constitucional comenzaron a tomar direcciones opuestas sin dejar a ninguno de los dos intacto. William abandonó la reunión en completo silencio, incapaz de encontrar palabras que pudieran expresar adecuadamente lo que sentía. Catherine lo siguió por un tranquilo pasillo del palacio hasta llegar a un espacio privado donde finalmente admitió lo profundamente que le había afectado el anuncio. Si bien el mundo podría ver una coronación como una gloriosa celebración nacional, él confesó que todo lo que podía escuchar era el recordatorio tácito de que la ceremonia solo podría realizarse después de perder a su padre. Catherine comprendió cada emoción reflejada en la voz de su marido, pero también reconoció la responsabilidad que acompañaría su futuro papel. La monarquía podría requerir un liderazgo decisivo sin previo aviso, y la vacilación en un momento así podría crear incertidumbre en toda una institución que generaciones habían trabajado incansablemente para preservar. Aunque deseaba poder aliviar su dolor, sabía que la preparación no era una elección sino una necesidad. Mientras ella le tomaba la mano, William se quitó silenciosamente el anillo de sello que llevaba en su lugar. El anillo grabado representaba generaciones de identidad familiar
deberes heredados y el peso de la historia transmitida de un monarca a otro. Colocándola suavemente sobre una mesa cercana, admitió que si bien todos admiraban la corona en sí, casi nadie entendía realmente lo que le costaría al hijo, que algún día se esperaría que la usara. Pocas personas podían apreciar esa carga más plenamente que el propio rey Carlos. Había vivido durante décadas como heredero del trono, constantemente visible para el público, siempre preparándose para responsabilidades que estaban fuera de su alcance, sin escapar nunca de la sombra del futuro que le esperaba. Sin embargo, más tarde esa noche, cuando se detuvo silenciosamente frente a la habitación de William, se encontró incapaz de llamar a la puerta. Levantó una mano antes de volver a bajarla lentamente, mientras las emociones dominaban incluso la resolución de un rey. Charles había ordenado a su hijo que comenzara a prepararse para el futuro, pero aún no había descubierto cómo explicar el motivo emocional detrás de esa decisión. La necesidad constitucional exigía acción, mientras que el corazón de un padre resistía todas las implicaciones escondidas en su interior. El silencio fuera de la puerta de William se convirtió en uno de los momentos más reveladores de todos, expresando sentimientos que las palabras por sí solas nunca podrían capturar por completo. Fue la princesa Ana quien finalmente reabrió la conversación durante una conversación privada con William. Reveló que Carlos había estado recientemente revisando documentos de adhesión hasta altas horas de la noche, estudiando los procedimientos constitucionales que entran en vigor en el mismo instante en que muere un monarca, incluso antes de que se celebre cualquier ceremonia de coronación. También había solicitado documentos del período posterior al fallecimiento de la reina Isabel II, examinando cuidadosamente la rapidez con la que el dolor personal se había transformado en deber público. Esas revisiones nocturnas sugirieron que el rey estaba pensando no solo en el proceso constitucional, sino también en la experiencia emocional de la transición misma. Habiendo vivido los extraordinarios días que siguieron a la muerte de su madre, Charles comprendió con qué rapidez el dolor privado podía convertirse en una cuestión de responsabilidad nacional. Su determinación de preparar a William reflejaba ahora las lecciones aprendidas durante uno de los períodos más difíciles de su propia vida. Mientras tanto, la reina Camilla recibió otra actualización profundamente inquietante de su secretario privado. Se enteró de que los funcionarios relacionados con la futura casa de William ya habían comenzado a identificar asesores principales y figuras clave que eventualmente podrían servir durante su reinado. La constatación de que la planificación había progresado hasta un nivel tan práctico hizo imposible descartar estos acontecimientos como simples ejercicios de contingencia. Para Camilla ese descubrimiento tuvo un enorme peso emocional. El futuro se estaba organizando silenciosamente a su alrededor, con estructuras tomando forma para un reinado que inevitablemente seguiría al actual, pero nadie había preguntado realmente si ella misma estaba emocionalmente preparada para enfrentar esa realidad. Si bien comprendió plenamente su papel constitucional, aceptar sus implicaciones personales resultó mucho más difícil que aceptar su necesidad formal. Más tarde la princesa Ana advirtió a Catalina que la reunión de emergencia en sí misma no había creado la crisis. En cambio, creía que simplemente había expuesto preocupaciones que ya se habían estado desarrollando bajo la superficie durante algún tiempo. Según Anne, el verdadero punto de inflexión había ocurrido antes durante una ceremonia pública en la que el rey Carlos hizo una pausa inesperada en medio de un discurso importante, lo que permitió que un breve momento de incertidumbre se volviera imposible de ignorar para sus más cercanos. Aunque la vacilación duró solo unos segundos, su impacto dentro del recinto real pareció inmensamente más largo. William reaccionó instintivamente. Camila permaneció congelada en su lugar, y Anne observó cuidadosamente cada expresión a su alrededor, reconociendo que todos los presentes habían presenciado algo significativo. Al concluir la ceremonia, los miembros de la familia comprendieron silenciosamente que se había cruzado un umbral invisible, aunque nadie habló de ello públicamente. Mucho antes de ese momento, ya habían comenzado a aparecer cambios sutiles dentro de la agenda del rey.
Los funcionarios de palacio habían reducido gradualmente el número de compromisos consecutivos asignados a Carlos al tiempo que aumentaban las responsabilidades públicas de Guillermo, Catalina y Ana durante los principales acontecimientos nacionales. Estos ajustes reflejaban consideraciones prácticas, pero también demostraban silenciosamente cómo la responsabilidad comenzaba a compartirse de manera más visible dentro de la monarquía trabajadora. Aún así, el rey Carlos rechazó firmemente toda sugerencia de que su papel constitucional hubiera disminuido de algún modo. Seguía decidido a cumplir los deberes que se le habían confiado como soberano, continuando representando al Estado y defendiendo la continuidad a pesar de las crecientes especulaciones sobre el futuro. Su compromiso de servicio nunca flaqueó, incluso mientras avanzaban silenciosamente los preparativos para el siguiente capítulo de la historia de la corona. Según quienes conocen la secuencia de los acontecimientos, el punto de ruptura emocional llegó durante la ceremonia de conmemoración de la Commonwealth en la abadía de Westminster. El servicio honró a las naciones conectadas a través de la Commonwealth y tuvo un profundo significado histórico, haciendo que cada momento de la ocasión fuera especialmente significativo. Lo que se desarrolló allí duró solo brevemente, sin embargo, para aquellos que estaban más cerca del rey, esos pocos segundos inolvidables cambiarían para siempre la forma en que vieron todo lo que siguió. A mitad de una declaración preparada, Charles miró hacia abajo y se detuvo. Se hizo el silencio. William esperó, luego se acercó y guió silenciosamente a su padre hacia la línea que faltaba. El príncipe tenía la intención de protegerlo. El rey lo experimentó como una exposición. Charles terminó el discurso con dignidad controlada, pero la moderación desapareció después. «No, necesitaba que me rescataran», le dijo a William en una conversación privada grabada y conservada por un asistente de alto nivel. El futuro rey se disculpó, pero se negó a fingir que el momento había sido inofensivo. Dijo que quedarse quieto habría permitido que creciera la confusión ante toda la congregación. Su padre escuchó preocupación, pero también escuchó el futuro presionando contra él. Anne observó a ambos hombres salir heridos del intercambio. Entendió que William había actuado por lealtad, pero también entendió por qué Charles se sentía humillado. El monarca había pasado décadas esperando para liderar. Ahora, en una pausa pública, su heredero se había visto obligado a estabilizarlo. Charles llamó a su secretario privado esa noche. Solicitó los archivos operativos utilizados tras la muerte de la reina Isabel II. Documentos que explican cómo el palacio transfirió funciones durante la adhesión. El momento jurídico inmediato en que un heredero se convierte en soberano. Más tarde, Anne descubrió a través de un informe escrito que él también había solicitado otro archivo. La preparación privada de un heredero antes de la transición se volvió inevitable. Charles se quitó las gafas de lectura dentro de un pequeño estudio de palacio y se presionó los ojos con los dedos. Luego ordenó que se actualizara el marco de coronación de William bajo el más alto secreto. Camila escuchó las últimas palabras desde fuera de la habitación y entendió exactamente lo que amenazaban. La reina consorte lo confrontó antes de que terminara la noche. Ella le exigió que retirara la orden. Carlos se negó. Lo que comenzó como vulnerabilidad en Westminster ahora pasó a estar detrás de una puerta cerrada donde el rey sería desafiado no como monarca, sino como esposo y padre. No había asistentes dentro de la habitación cuando la reina Camilla finalmente exigió la verdad. Charles había confirmado los planes de coronación de William ante toda la familia, pero ella quería saber cuándo había tomado la decisión y por qué se la había ocultado. Lo que siguió no fue una discusión real formal, fue una confrontación entre dos personas que enfrentaban el mismo futuro desde lados opuestos, cada una herida por lo que la otra parecía no querer decir en voz alta. Camilla había estado al lado de Charles durante años de escrutinio, ira pública y presión privada. Ella creía que las decisiones más importantes de su reinado se afrontarían juntos. La continuidad de la corona,
el sistema que mantiene estable la autoridad real cuando un monarca finalmente es sucedido por otro, no puede tratarse como un asunto doméstico común y corriente. Sin embargo, se había enterado de la decisión en una sala llena de asesores, como si su lugar junto a él no tuviera ningún peso especial. Charles se negó a retirarse. El rey dijo que la ceremonia de Westminster había expuesto el peligro de esperar hasta que la emoción se sintiera cómoda. Una vacilación había obligado a William a actuar ante el país, y ese momento había demostrado lo rápido que podía llegar el deber. El futuro no puede depender de si estamos preparados para mirarlo, le dijo en una conversación privada grabada, conservada por su secretaria. La ira de Camilla se agudizó. Ella lo acusó de tratar su reinado como si ya estuviera terminando. Luego preguntó si William y Catherine habían comenzado a reemplazarlos incluso antes de que se alejaran. La reina consorte ya había visto cómo futuras sesiones informativas se dirigían a la pareja más joven, y ahora el patrón parecía deliberado. Charles respondió con igual fuerza. William no reemplazaba a nadie, dijo. El príncipe estaba siendo protegido del caos que siguió a la muerte de la reina Isabel II cuando el dolor y la responsabilidad soberana llegaron al mismo tiempo. El monarca recordó con qué rapidez el dolor había sido dejado a un lado por la adhesión la transferencia legal de la corona al heredero. No dejaría a su hijo igualmente desprevenido. Camilla empujó su silla hacia atrás. ¿Has planeado el día que te perderé?, preguntó ella. Charles permaneció de pie. También he planeado el día en que William no debe perder el país. Las palabras abrieron algo. Luego Carlos reveló que había firmado la primera orden de planificación de la coronación, la noche del incidente de Westminster. La reunión de emergencia no había tomado la decisión, solo había hecho que la familia se diera cuenta. Camilla también se enteró de que habían invitado a Catalina a comenzar una preparación privada para su futuro papel como reina. Su aire dio paso a algo más frío el desplazamiento. William escuchó sus voces elevadas desde fuera de la puerta cerrada. Extendió la mano hacia la manija y luego se detuvo. Entrar le convertiría en el centro de una discusión ya provocada por su futuro. Cuando se abrió la puerta, Charles le entregó a Anne una instrucción escrita a mano que le otorgaba autoridad sobre los preparativos de la transición si la resistencia amenazaba el plan. La discusión había terminado, pero el equilibrio de poder había cambiado. El futuro ahora dependía del miembro de la realeza que tenía menos probabilidades de rendirse al miedo, la ira o el sentimiento. La princesa Ana no pidió el control de la transición, pero una vez que Carlos puso la responsabilidad en sus manos, todos entendieron lo que significaba. Ella no estaba allí para consolar a William, tranquilizar a Camilla o suavizar la orden del rey. Ella estaba allí para asegurarse de que la monarquía sobreviviera a cualquier sentimiento que la familia sintiera en privado. Sin embargo, bajo su disciplina, Anne albergaba recuerdos que hacían que la tarea fuera profundamente personal y mucho más dolorosa de lo que ella permitía que nadie viera. Siempre habían confiado en Anne porque podía separar el deber de la emoción sin fingir que la emoción no existía. Carlos ahora le dio a su hermana autoridad para coordinar la casa del rey y el equipo de William, los asesores constitucionales, los funcionarios de seguridad y los planificadores ceremoniales. Ese papel la colocó en el centro de la maquinaria de transición, la red de personas y procedimientos que prepara a la monarquía para un eventual cambio de soberano. William la recibió con ira controlada. El príncipe dijo que aceptaría todas las responsabilidades que se le exigieran, pero que no se comportaría como si el reinado de su padre ya se hubiera convertido en un capítulo final. Temía que la preparación pudiera convertirse rápidamente en expectativa y que la expectativa pudiera hacer que Carlos pareciera ausente mientras todavía era en gran medida el monarca. Anne no suavizó su respuesta. La di yo a William que el amor por Charles no podía convertirse en una excusa para evitar la preparación. Cuando murió la reina Isabel II, el dolor no detuvo la adhesión, la transferencia legal inmediata de la corona de un monarca a otro.
El deber llegó antes de que la familia pudiera respirar. Ella no permitiría que el mismo shock lo golpeara sin previo aviso. Anne abrió un archivo restringido y lo colocó entre ellos. Los documentos revelaron que varias partes del marco de coronación de William habían sido redactadas años antes bajo la dirección de la difunta reina. Un marco de coronación es el plan detallado para la ceremonia. La seguridad, las funciones constitucionales y las responsabilidades públicas que rodean una futura coronación. La crisis actual había activado el trabajo, pero no lo había creado. William miró fijamente las páginas mientras Anne retiraba una nota privada. Lo deslizó sobre la mesa. El príncipe leyó 2 veces las palabras de su abuela y luego bajó la cabeza. La nota instruía que el próximo heredero debía recibir una mayor preparación emocional que la que había recibido Carlos. En ese momento, William comprendió que Elizabeth había anticipado la carga que ahora lo atravesaba. Anne lo vio irse antes de tocar ella misma la letra familiar. Su disciplina flaqueó solo por un segundo. La reina había preparado a todos para el deber, pero su ausencia aún atravesó la habitación con fuerza brutal. Luego Anne emitió una orden clara. Los preparativos continuarían, pero no se podría anunciar ninguna fecha de coronación pública. Eso protegió la dignidad de Charles y la posición emocional de William. También le dio tiempo a la familia. La protección falló a las pocas horas. Una solicitud de programación ceremonial llegó a la oficina del palacio equivocada y provocó cambios inmediatos en toda la casa real. El secreto había comenzado a moverse, y Camilla sería la primera en sentir que el futuro se cerraba a su alrededor. Las primeras consecuencias no llegaron a través de un comunicado público. Aparecían silenciosamente en los horarios del palacio, en los planos de los asientos en las listas de reuniones informativas y en los archivos ceremoniales futuros. El nombre de la reina Camilla permaneció donde lo requería el protocolo, pero las decisiones que una vez pasaron por su oficina fueron redirigidas hacia William y Catherine. No le habían quitado nada formalmente. Eso fue lo que hizo que el cambio fuera tan doloroso. Podía sentir llegar el futuro sin que nadie estuviera dispuesto a admitir que había entrado en la habitación. Camilla observó los cambios que se acumulaban a su alrededor. La casa de William comenzó a recibir información sobre futuros deberes estatales, patrocinios caritativos, residencias reales, cadenas de seguridad y responsabilidades constitucionales. Los patrocinios son organizaciones benéficas y causas públicas apoyadas por miembros de la familia real. Estos expedientes eran importantes porque hacían más que preparar al príncipe para la ceremonia. Lacu mostraron cómo el poder, el servicio y la confianza pública eventualmente pasarían a sus manos. Catherine recibió un conjunto diferente de instrucciones. Se le pidió que estudiara las tradiciones relacionadas con una futura reina, incluidos los deberes ceremoniales, los eventos nacionales y el apoyo que se espera de un monarca reinante. La preparación creó una superposición inevitable con el trabajo que Camilla ya había realizado. La princesa entendió la sensibilidad, pero después de ver cuán profundamente había sido conmovido. William se negó a disculparse por estar a su lado. Camilla vio la elevación donde Catherine veía el deber. Cada informe redirigido se sentía como otra declaración silenciosa de que la mujer más joven estaba avanzando, mientras que la reina consorte permanecía atrapada dentro de un reinado que ya se preparaba para mirar más allá de ella. La herida más profunda llegó a través de un expediente de programación privado. Camilla descubrió que se había organizado una sesión de planificación de la coronación en Windsor con Catalina y Ana, incluidas aunque faltaba su propio nombre. Una sesión de coronación es una reunión restringida que se utiliza para dar forma a la ceremonia. La seguridad y los roles constitucionales que rodean una futura coronación. Llevó la página directamente a Charles. Carlos no lo negó. El rey admitió que había aprobado la asistencia limitada porque la sesión se refería al reinado de Guillermo, no al suyo. Su respuesta fue tranquila, pero su significado fue brutal. Por primera vez se oficializaba la separación entre la actual reina y la futura corte.
Camila quitó la tarjeta informativa que llevaba su título después de que él se fue. Lo puso boca abajo y permaneció en silencio mientras la puerta se cerraba. Más tarde Catherine la visitó en privado y le dijo que no deseaba borrar a nadie. La reina consorte la miró y respondió: «La corona no necesita intención para borrar a las personas, solo necesita tiempo». William se enteró de lo sucedido y suspendió la siguiente sesión de planificación. Creía que el proceso había comenzado a dañar a la familia que debía proteger. Charles interpretó la pausa de manera diferente. El monarca se preguntó si su hijo podría cumplir con su deber cuando las emociones se volvieran insoportables. Esa duda los obligó a continuar la conversación que ambos hombres habían evitado. Por primera vez desde que comenzó la crisis, Carlos y Guillermo se reunirían solos, no como rey y heredero, sino como padre e hijo obligados a hablar de la pérdida, antes de que ninguno de los dos estuviera preparado. No había ninguna corona en la sala, ningún secretario privado tomando notas y ningún familiar esperando para intervenir. El rey Carlos y el príncipe William se sentaron uno frente al otro sin nada entre ellos, excepto el archivo de coronación que ninguno de los dos quería abrir. El padre creía que la preparación era un acto de protección. El hijo lo vivió como una cuenta atrás. Hasta esa noche ambos se habían escondido detrás del deber. Ahora tenían que decidir si la corona convertiría su miedo en distancia o finalmente los obligaría a hablar con honestidad. William entró con un propósito. Quería que se suspendieran todas las sesiones de planificación hasta que Charles pudiera explicar la decisión abiertamente a la familia. El marco de la coronación, el plan completo que abarcaba la ceremonia, la seguridad, los deberes constitucionales y la preparación del futuro. Monarca habían comenzado a parecer menos una guía y más un calendario hacia la pérdida. El príncipe podía asumir la responsabilidad, pero no podía pretender que el proceso no tuviera ningún coste humano. Charles despidió a los asesores antes de que comenzara la conversación. El rey entendió que el procedimiento real lo había protegido de las mismas palabras que su hijo necesitaba escuchar. Había dado órdenes, firmado expedientes y hablado de continuidad. Sin embargo, nada de eso explicaba el miedo que lo impulsaba a seguir adelante. William finalmente dijo qué deber lo había mantenido enterrado. Cada sesión informativa se sentía como una traición. Cada firma parecía aceptar un futuro en el que su padre ya no estaría. Le dijo a Charles que cooperar lo hacía sentir como un hombre esperando un trono vacío, en lugar de un hijo que intenta proteger a la persona que todavía lo ocupa. Charles no respondió de inmediato. Entonces el monarca confesó a través de su conversación privada grabada que el reemplazo nunca había sido su mayor temor. Su verdadero terror era dejar que William enfrentara la misma conmoción y soledad que lo golpearon cuando la corona pasó sin piedad. La adhesión, el momento legal en que un heredero se convierte en soberano, le había dado autoridad a Carlos antes de que el dolor le permitiera comprender lo que había perdido. Charles abrió el expediente y señaló la fecha escrita a mano que había inquietado a Anne. No era una fecha de adhesión prevista, no era un calendario secreto de coronación. El rey reveló que solo marcaba la fecha límite para completar el marco de preparación de William. No se había programado ninguna ceremonia pública. No se estaba planeando una transferencia inmediata de poder. William cerró el expediente. Luego movió su silla al lado de Charles en lugar de permanecer frente a él. «Entonces prepárame como tu hijo», dijo el príncipe, «no como el hombre que espera tu lugar». Las palabras cambiaron todo. Charles estuvo de acuerdo en que cada sesión futura incluiría conversaciones directas entre ellos. La preparación ya no parecería una cuenta atrás silenciosa. Se lo convertiría en un acto de deber compartido moldeado por la confianza más que por el miedo. Catherine los vio irse juntos. William puso una mano sobre el hombro de su padre, el primer gesto abierto de calidez desde la reunión de emergencia. Su reconciliación estabilizó a la familia, pero llegó demasiado tarde para contener el secreto. Por la mañana, la decisión que casi los dividió se había convertido en un shock nacional
plasmado en un titular que hacía imposible ignorar el futuro de la corona. Al amanecer, Gran Bretaña despertó ante una imagen que transformó una crisis de palacio privado en un ajuste de cuentas nacional. En la portada de los periódicos de la mañana ya aparecían dos rostros: el rey Carlos de perfil y el príncipe Guillermo mirando al frente bajo un único titular: la corona se prepara. En cuestión de horas las cámaras rodearon el palacio de Buckingham, las multitudes se reunieron junto a las puertas, y cada gesto de la familia real fue examinado en busca de evidencia de que un reinado había comenzado a prepararse para el siguiente. Carlos permaneció firmemente en el trono, y el palacio se apresuró a anunciarlo. Una declaración formal confirmó que se estaba planificando la continuidad, pero destacó que no se había fijado una fecha inmediata de coronación. La planificación de la continuidad significa preparar a la monarquía para funcionar sin confusión cuando finalmente cambie el liderazgo. Esa explicación calmó algunos temores, pero no pudo silenciar la verdad más profunda. Un padre había comenzado a preparar al hijo que algún día le sucedería. William odiaba la frase «el rey que espera». El príncipe temía que el entusiasmo público por su futuro pudiera parecer una celebración del declive de su padre. Dio instrucciones a su equipo de comunicaciones para que no publicara imágenes triunfantes ni lenguaje que sugiriera una transferencia de poder temprana. Cada mensaje público, insistió, debe afirmar la autoridad de Carlos y la unidad de la familia. El debate se hizo más intenso. Sus partidarios elogiaron al rey por anteponer el deber al orgullo, mientras que otros vieron el anuncio como una prueba de que la monarquía había entrado en una transición dolorosa. Los locutores hablaron de estabilidad y orden constitucional, pero el centro emocional de la historia seguía siendo imposible de ignorar. Charles estaba preparando a William porque lo amaba lo suficiente como para no dejarlo desprevenido. La participación de Catalina pronto se hizo pública a través de una sesión informativa en Palacio, documentada y compartida con corresponsales de alto rango. La princesa había comenzado a revisar las responsabilidades relacionadas con una futura reina, confirmando que los planes remodelarían no solo el papel de William, sino también toda su familia. Un corresponsal de Palacio también reveló durante una transmisión en vivo que el futuro rey había exigido una ceremonia basada en el servicio y no en el espectáculo. La multitud afuera del palacio de Buckingham de repente se quedó en silencio cuando el estandarte real se elevó sobre el edificio. La bandera señalaba que el monarca estaba presente en el interior. Una anciana que sostenía flores se volvió hacia una emisora en vivo y dijo: «No, nos despediremos de un solo rey. Lo estamos viendo proteger al siguiente». Charles escuchó esas palabras mientras miraba la cobertura con camilla. El rey bajó el volumen cuando los comentaristas empezaron a especular sobre su salida. La reina consorte le tomó la mano. Por fin comprendió que el plan no era rendirse, era tutela. William siguió protegiendo ese mensaje, pero Charles sabía que las declaraciones públicas no eran suficientes. El monarca reunió a la familia por última vez, no para emitir otra orden, sino para explicar lo que significaba la coronación. La emergencia había dejado al descubierto el miedo, la rivalidad y el dolor. Ahora el juicio final vendría del rey que había elegido preparar el futuro manteniendo firmemente la corona. Cuando la familia real regresó a la misma sala donde había comenzado la reunión de emergencia, la atmósfera ya no estaba dominada por la conmoción. El expediente de la coronación permaneció sobre la mesa, pero ya no parecía una advertencia. Charles Nolos había convocado para anunciar una fecha, renunciar a su autoridad o ensayar una despedida. Los había reunido para definir el significado de preparación. Esta vez, cuando habló sobre el futuro de William, lo hizo sin secretos y sin permitir que el miedo hablara por él. Carlos confirmó que continuaría cumpliendo con todas las responsabilidades constitucionales impuestas al monarca. Esos deberes incluyen apoyar formalmente la continuidad del gobierno, representar a la nación y proteger la estabilidad de la corona. William se prepararía a su lado, no detrás de él. El plan ahora se definió como un programa de continuidad a largo plazo, es decir,
un proceso estructurado diseñado para evitar la incertidumbre cuando finalmente se produjera la futura transición. William escuchó sin el miedo que lo había controlado antes. El príncipe aceptó la preparación porque ahora sería guiada directamente por su padre. No sería entrenado como sustituto esperando en silencio. Aprendería como un hijo apoyado por el hombre cuyo lugar algún día heredaría. Camilla también hizo su elección. La reina consorte aceptó el papel futuro de Catalina y comprendió que preparar a la joven no elevaba su propio servicio historia o posición junto a Carlos. Catherine encontró su mirada sin triunfo y la distancia entre ellos finalmente comenzó a acortarse. Luego Charles admitió a través de la conversación privada grabada de la familia que el silencio había sido su mayor error. El rey había confundido el secreto con la fuerza, creyendo que proteger a todos de las palabras difíciles los protegería del dolor. Más bien, había creado miedo. Al preparar a William abiertamente, ahora tenía la intención de dejar sabiduría en lugar de preguntas sin respuesta. Ana cerró el expediente de la difunta reina. El documento restringido contenía orientaciones dejadas por la reina Isabel II para la preparación emocional y constitucional del próximo heredero. Declaró que su propósito se había cumplido. Guillermo no se enfrentaría solo a la corona, y Carlos no lo prepararía a distancia. Charles firmó la orden de continuidad revisada y entregó el expediente directamente a William. El futuro rey no la abrió, lo colocó entre ellos y dijo: «Lo revisaremos juntos». Catherine observó cómo la tensión abandonaba el rostro de su marido. Camilla se movió al lado de Charles en lugar de permanecer separada. Más tarde el palacio confirmó que existía el marco de William, pero no se había fijado ninguna fecha, y no se estaba produciendo ninguna transferencia de autoridad. Este momento no marcó el colapso del reinado de Carlos. Marcó su acto de responsabilidad más profundo. El padre conservó su corona. El hijo aceptó su deber. La monarquía salió fortalecida porque ambos hombres finalmente afrontaron juntos el futuro. Gracias por mirar. No olvides dar me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo.